Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen otra vez en CDI de por vida. Gracias que están con nosotros otra vez y espero que me sigan acompañando cuando se pueda. Pues ahora sí es momento de relajarnos, de tomarse su cafecito, de desconectarnos del COVID y de la pandemia y de el encierro y vamos a sentarnos y relajarnos y pasarla bien un ratito de cultura, un ratito de divertirnos, algo más ligero. Hoy, pues quiero platicarles de lo que son los selfies y los autorretratos, sobre todo en la literatura y en el arte. Y quiero empezar la clase de hoy compartiendo esta pantalla y platicando de esta frase que Benjamin Winnicott dijo. Este es un pensador del siglo XVII, y dice: nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos. Y pues opinen, escríbanme, me gustaría saber lo que piensan. Al final vamos a relacionar esta frase con este tema y ustedes díganme qué opinan. Pues, ¿por qué empecé con esta frase? Hoy en día estamos todos muy automatizados y tenemos pues las cámaras, tenemos los iPhones, los teléfonos celulares con los que por fin podemos tomarnos fotos todo el día, ¿no? Y esto ha dado lugar a los famosos selfies, ¿no? A esto que constantemente nos estamos tomando fotos. Y es como la moda, todo el tiempo estamos hablando y tomándonos selfies. En el 2013, la palabra selfie fue elegida como la palabra del año por el Oxford English Dictionary. ¿Saben por qué? Porque se utilizó tantas veces que al final se incluyó en el diccionario, y pues es una palabra que usamos en español también, incluido, aunque debería de tener su acepción en español, pero pues la utilizamos en inglés también. Y bueno, empiezo con esta foto tan famosa que no sé si se acuerdan ustedes en los Óscares que Ellen DeGeneres tomó de todos estos grandes actores, y fue un hitazo, ¿no? Fue la fotografía o la selfie más popular de todo ese año. Y pues todos hemos visto cómo todo el mundo, en todas partes, cualquiera se toma las selfies. Las selfies van desde pues las niñas que se toman hasta los pilotos o las grandes actrices. Todo el mundo está en esto de las selfies. Y pues, por ejemplo, esta es una selfie muy famosa. En Rusia, por ejemplo, se ha dado esta moda que los chavos, los jóvenes, se toman estas selfies en lugares hasta increíblemente peligrosos, como podemos ver aquí en la punta de un edificio altísimo. Esta chica se toma el selfie, eh, a, arriesgan su vida incluso, y se ha sabido de mucha gente que muere por tomarse esa selfie tan impresionante. Es como si no te tomas la selfie, es como si no estuviste ahí, ¿no? Aquí tenemos otra selfie muy impresionante de un surfeador en medio de la ola, ¿no? Y hay toda clase de selfies, inclusive en el espacio podemos ver esta selfie del astronauta en la luna, ¿no? Otras selfies que salen sin planear y espontáneas, donde hay incluso los que ni siquiera sabían que les iban a tomar y sale la selfie, ¿no? O como esta abajo del agua, ¿no? Y podemos ver esta, por ejemplo. Yo no sé si el tiburón sabía que le estaban tomando su selfie, ¿no? Si el señor se apareció de pronto, si es un prop, no sé, pero pues está también muy simpática. También hay quienes en las redes, por ejemplo, este papá que hace burla de su hija, que se toma una selfie con su novio, pues él la imita, ¿no? Y hay quien también hace una parodia de las selfies mismas, como esta
persona que ella, por supuesto, es una chica más obesa, gordita, y imita a la chica de la izquierda, ¿no? Este, tratando de hacer una parodia de la selfie. Por supuesto, una cosa es lo que sale en las redes y otra es cuando nosotros la tomamos, pues nos sale igual de bien, ¿no? Y como les dije, hasta las monjitas, nadie se libra de querer tomarse su selfie. Así que todo el mundo está ahora ahí el selfie stick, que es algo imprescindible en los viajes. Bueno, pero aunque ustedes piensen que la selfie es algo moderno, pues no, no realmente no. Tenemos esta primera selfie, se podría decir, de este hombre que se llama Robert Cornelius, que en 1839 en Estados Unidos decidió sacarse un daguerrotipo de sí mismo para lo que estuvo, él era un químico, él no era fotógrafo, sin embargo, trabajaba con la plata y decidió probar qué pasaba si se ponía, le quita el lente a la cámara, este es el lente, se la quita y se pone enfrente entre 5 y 10 minutos, creo que duró hasta 15, hasta que su imagen quedó plasmada en el nitrato de plata que se pone al fondo de la caja negra. Y pues se podría considerar como la primera selfie en 1839. Otra interesante, en diciembre de 1920, estos fotógrafos del Byron Company de Nueva York se suben al tejado del Marceau Studio, cogen su cámara y se toman algunas selfies. Podemos ver que la postura, la posición de ellos es exactamente igual que la que nosotros adoptamos cuando nos vamos a tomar una selfie y pues este es el resultado de lo que salió. Y yo creo que pues es muy simpática, tiene claro la distorsión de la cámara de entonces, pero la intención y la preocupación, ¿no? De tomarse la foto, de salir uno mismo en la cámara, pues siempre ha sido una inquietud de todos nosotros, desde que surge la cámara, por supuesto, pero hay que decirlo, la inquietud y el interés por retratarse, por salir uno mismo en una fotografía, pues no es de ahora. Ahora lo que tenemos es la facilidad de hacerlo. Y siempre, siempre ha habido esa inquietud. Aún antes de la invención de la fotografía, podemos ver que ha existido esa inquietud. Y pues tenemos esta foto de la hija del zar, Anastasia Nikolayevna, que le escribe a su papá que trató de tomarse una foto a través del espejo. Y esto es lo que logra esta pequeña joven de 13 años, que se toma la foto frente al espejo y le escribe al zar: traté de tomarme la foto en el espejo, me temblaban enormemente las manos, pero esto es lo que logré. Y creo que logró una fotografía muy hermosa de sí misma, muy buen selfie. Pues como les decía, el interés por retratarse, por salir uno mismo en las fotografías, no es de ahora. El arte ha recogido este interés desde tiempos inmemoriales. Aquí tenemos a Alberto Durero, en a finales de la Edad Media. Alberto Durero, que además era un gran grabador, se retrata a sí mismo y podemos verlo como un joven bastante guapo y bien visto, con todas estas características del retrato. Él se pone en una pose ya en 1497 y claro, por supuesto, hay muchos anteriores. Solo quiero repasar con ustedes algunos de los retratos o autorretratos más famosos que han habido en la historia del arte. Dice Alberto Durero: algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos. Y podríamos decir que esa es una de las intenciones del autorretrato, ¿no? El artista, a través de pintarse a sí mismo, no solo explora su anatomía, sino también explora su capacidad para pintar, su técnica, desarrolla su técnica, desarrolla
pues su línea, su brocha, su color, todo esto es lo que se puede lograr a través del autorretrato, y por eso tantos y tantos artistas recurren al autorretrato para, no solo para explorarse a sí mismos, sino para expresarse. Y me sigo después de Durero. Aquí tenemos algunos otros artistas. Van Dyck, Anton van Dyck en 1633, uno de los famosos pintores que estaban en la corte del rey Carlos I en Inglaterra, se retrata aquí a sí mismo, y podríamos decir en una pose que a lo mejor hoy en día nosotros tal vez calificaríamos de extraña, pero lo que está haciendo aquí, y se está levantando este collar, pues lo señalo aquí con el mouse, este collar de oro, una cadena que le fue otorgada por el rey precisamente como aprecio, como una señal de aprecio del puesto que tiene en la corte. Él es el pintor de cámara de la corte de Carlos I en Inglaterra, y vemos aquí que pinta un girasol muy, muy grande, muy significativo, que de acuerdo a los documentos de la época lo que nos señala es la estrecha relación que hay entre el pintor y el monarca. Quiere decir que a veces el autorretrato lo que trata de hacer es de, no solo el autorretrato, también el retrato, de representar al personaje, al objeto, al sujeto de la pintura, sus características, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuál es su posición? No solo sus características físicas, también tenemos pues su espíritu, su carácter, su posición económica, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Aquí tenemos a Diego Velázquez en España en 1640 y al fabuloso Rembrandt en 1659. Ambos grandes pintores. Velázquez está considerado prácticamente uno de los grandes maestros de la pintura. Pintó las Meninas, si se recuerdan. Lo vemos aquí con una expresión, pues, seria, adusta, ¿no? Mirando de frente. Y tenemos aquí a Rembrandt también, que por cierto, Rembrandt le gustaba retratarse a sí mismo en todas sus etapas, y tenemos imágenes de Rembrandt desde que es muy joven hasta, como en el caso de este retrato, hasta que es un hombre ya más anciano y más deteriorado con el tiempo, ¿no? Y así él va narrando prácticamente quién es y cómo ha sido su vida a través de sus autorretratos. Ellos pintan de una forma, pues podríamos considerarla realista, ¿no? No me quiero meter tanto en la historia del arte, pero otro realista, muchos años después, que va a elegir la naturaleza, así como dice aquí Rembrandt, elige solo una maestra, la naturaleza. Lo mismo va a pensar Gustave Courbet de 1843, un pintor que se va a considerar realista, ya en una época, pues, después de la época romántica, y él mismo, y vean este retrato que a mí me encanta de Gustave Courbet, es un autorretrato muy famoso, y él dice: la belleza está en la naturaleza y se encuentra en la realidad bajo las formas más diversas. En cuanto se descubre, pertenece al arte, o más bien al artista que sabe descubrirla. Y por supuesto, aquí vemos a Courbet en con esta expresión de hombre impactado, asustado, y luego, bueno, lo vemos de sorpresa o algunos podrían decir de terror, ¿no? Es un retrato, porque lo que tratan de hacer los realistas finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, pues es captar la realidad tan cruda como sea esta, ¿no? Sin tratar de maquillarla. Y pues este cuadro de Gustave Courbet es un cuadro sumamente famoso. Otro gran pintor, espero que sepan quién es, alguien me puede decir quién es, todos sabemos que es Vincent Van Gogh. Y vemos dos etapas
muy diferentes de este gran pintor. Uno es de 1886, de sus primeros autorretratos, que lo vemos en este sentido, como decía yo, mucho más realista, y ya lo vemos en su siguiente retrato, en 1889, ya con ese estilo de Van Gogh que dio lugar a lo que luego se llamó el expresionismo, ¿no? Ya vemos esta brocha donde el fondo nos expresa esa misma inquietud, ¿no? Esa brocha agresiva, mucho más rica, ¿no? Ya se va alejando de este realismo que en 1886 lo caracterizaba. Y bueno, Van Gogh no vendió más que un cuadro en toda su vida, que además fue a su hermano Theo, pero pues póstumamente fue el iniciador de este gran movimiento que fue el expresionismo, ¿no? Podemos ver esta paleta completamente diferente, muy alejada de lo natural, ¿no? Que es muy expresiva. Eso es precisamente lo que caracteriza a Van Gogh. Y bueno, no podemos olvidarnos de Pablo Picasso, ya muy posterior, pero estamos hablando de un pintor cubista, y a algunos no les gusta, generalmente tengo muchas quejas que no les gusta Picasso, a mí me encanta, pero bueno, aquí ya tenemos un retrato completamente alejado del realismo, ¿no? Y que ya es una etapa cubista del pintor español, que algo que lo va a caracterizar en todos sus autorretratos es esta mirada expresiva, esos ojos negros, esos ojos almendrados, muy expresivos, su nariz, está facciones que en este momento las vemos muy marcadas, y si vemos cualquier autorretrato de Picasso siempre vamos a encontrar esa mirada y esos ojos, ¿no? Que además es lo que caracterizaban al hombre en la realidad. Y bueno, no podemos olvidarnos de Frida. Frida Kahlo, que aquí la vemos con sus animalitos que tenía, en realidad tenía este changuito, tenía su gato, y Frida siempre decía que ella se retrata a sí misma porque es lo que mejor conoce, ¿no? Y creo que esa es una de las, es exactamente uno de los motivos del autorretrato, explorarse a uno mismo, expresar de uno mismo ciertas características. Podríamos decir que todas las pinturas de Frida son autorretratos, ¿no? De diferentes, en diferentes circunstancias. A veces se retrata con Diego, a veces se retrata sola, a veces conocemos este famoso retrato de Frida, las dos Fridas, donde son dos características de ella misma, pero siempre una exploración, siempre una intención de describirse, de reflexionar quién es uno y de expresarlo hacia afuera. Y eso es finalmente lo que es el autorretrato, además de una forma en que el pintor puede desarrollar, como decía yo antes, su propia técnica. Qué mejor que pintarse a uno mismo. Por cierto, en el cuadro de Van Gogh, se me pasó decirles que Van Gogh no tenía dinero para contratar a un modelo. Eso también era un problema, ¿no? Cuando los pintores tenían que depender pues, de la bondad de alguien, de un mecenas que los ayudara a sobrevivir, ¿no? Económicamente, cuando no eran ricos, cuando no eran famosos, pues tenían que contratar un modelo para poderlos pintar. Y pues a falta de estos modelos, muchas veces se utilizaban a sí mismos, como es el caso de Van Gogh, que pintó muchísimos retratos de sí mismos. Y bueno, me sigo con algunos autorretratos, como este del pintor Escher, donde vemos que se retrata a sí mismo. Bueno, a este pintor le gustaba hacer estas trampas visuales, se retrata a sí mismo sosteniéndose en esta esfera, y él tiene muchas de estas pinturas, se retrata en su estudio, en su sala, y siempre haciendo estas trampas visuales. La mano que sostiene es la suya misma que se refleja cuando extiende la mano. Es un pintor, no sé si lo recuerdan, yo lo recuerdo cuando éramos pues
prácticamente niños y a mis papás les encantaba y siempre estaban teniendo retratos de cuadros de este gran pintor. Y bueno, me sigo. Por supuesto, la intención de retratarse está en el arte, en la pintura, está en la fotografía, pero en la literatura no faltan los autorretratos. Y todos alguna vez, si lo piensan, tenemos que expresar quiénes somos, ¿no? Hasta en una entrevista de trabajo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me importa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo más importante para mí? En algún momento en la vida siempre hemos tenido que expresarlo. Un poco eso es el selfie, ¿no? Aquí estuve, esto viví, esto hice, aquí viajé. Tal vez hoy en día esta necesidad de expresarlo con el selfie es una forma de, pues, de declarar ciertas actitudes y actividades en la vida. A veces nos parece banal, a veces no. Eso lo dejo para que cada quien lo piense, lo exprese. Y como les dije, escríbanmelo en el chat para que yo sepa qué es lo que piensan y qué les gusta. Pero bueno, siguiendo, como les decía, la literatura no está exenta del autorretrato y les traje algunos autorretratos de algunos grandes escritores de cómo se describen a sí mismos. Y entonces me voy a los autorretratos literarios. Empiezo con ni más ni menos que con Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer a la que admiro muchísimo y que me parece que es extraordinaria, y vamos a analizar un poco este soneto que hace, alguien le pinta un retrato y ella procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa, de ella misma, inscribió la verdad que llama pasión. Si alguien le hace un retrato, la pinta, y ella piensa que ese retrato la retrata demasiado hermosa y en realidad el retrato es un engaño a la vista, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice en este hermosísimo soneto que espero que les guste. Vamos a leer el soneto y vamos a analizarlo un poco. Dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor del viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bueno, espero que les haya gustado. Y como vemos en este soneto, lo que nos está diciendo Sor Juana es que el cuadro la pinta mucho más hermosa de lo que es, que el cuadro va a quedar hasta la posteridad. Un poco estaba yo pensando en el retrato de Dorian Gray, si se acuerdan de la historia de Dorian Gray, donde le pintan un retrato y el retrato va envejeciendo mientras Dorian Gray va quedando siempre hermoso y guapo y joven. Pues esto es lo contrario y la realidad es la contraria, ¿no? Es lo que dice Sor Juana. El retrato en realidad es una forma de engañar al destino, al hado, que pues finalmente nuestro destino es envejecer y dejar de ser jóvenes y lozanos, y el tiempo hace lo suyo indudablemente, ¿no? Y eso es lo que ella dice, es un engaño para el alma y al final esta engaño de colores, de banalidad, en realidad no es nada, porque lo que importa es el alma. Eso es lo que en pocas palabras quiere expresar Sor Juana. Y me gustaría, si no les importa, volverlo a leer, porque es demasiado hermoso como para leerlo solo una vez.
no creo que sea nada más para leerlo una vez, y lo leemos despacito, ¿no? Este que ves, engaño colorido, el engaño colorido, por supuesto, es el cuadro, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Y todos sabemos que el arte eso es un engaño del sentido. Lo que vimos antes en el cuadro de Escher era un engaño del sentido. ¿Quién sostiene la mano, no? Estas pinturas, y sabemos estos artistas de la corte, ¿no? Que pintaban al rey mucho más guapo de lo que era para que no se enojara, incluso hoy en día que retocan las fotografías de las modelos, pues por supuesto es un engaño del sentido, ¿no? En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, por supuesto la pintaron más joven y más bonita de lo que es, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es como si nos viéramos en el cuadro, ¿no? Y todo el tiempo estamos viendo el cuadro que tenemos sobre la chimenea, donde siempre nos vemos jóvenes, donde siempre nos vemos guapos, y entonces así, de alguna forma, vencemos el rigor del tiempo, triunfamos sobre la vejez, triunfamos sobre el olvido, porque el cuadro siempre va a estar ahí, siempre va a haber alguien que nos recuerde cuando vemos el cuadro. Es un vano artificio del cuidado, es vano porque realmente el cuidado y el tiempo es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, para el destino, ¿no? Es una necia diligencia errada, y lo que más me gusta de este poema es cómo termina. Es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Una fórmula muy barroca de terminar con esta forma de empezar con algo que es concreto y terminar con algo efímero que se sopla y se vuelve nada, ¿no? Eso es la banalidad, eso es la belleza, se vuelve en nada. Eso es lo que nos trata de decir Sor Juana de su propio autorretrato, y creo que nos describe muy bien quién es Sor Juana y cómo interpreta su retrato. Bueno, me voy a lo que es el lado y el silogismo, y vamos a hablar de Pablo Neruda, el famoso poeta chileno, tan hermosos poemas que nos regaló, no sé si todos ustedes cuando eran jóvenes y los que son jóvenes, todos nos gustaban este poemario, 20 canciones, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Todos de jóvenes, de enamorados, hemos leído a Pablo Neruda y hemos temblado con sus poemas de amor. Pues Pablo Neruda se describe a sí mismo también y dice: por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos. Pues, ¿qué les parece ese poema? O esta descripción de sí mismo, donde Pablo Neruda empieza con una descripción quizá no muy hermosa de quién es él físicamente, ¿no? Y empieza con una descripción física, y así empezamos nosotros. Y si empezamos a analizar quiénes somos y nos queremos presentar con alguien, tal vez nuestra primera descripción sea la física, ¿no? Soy alto, soy gordo, soy chaparrito, soy de pelo chino, soy de pelo lacio, soy güero, ¿no? Tendríamos que pensar qué somos y cómo nos describimos, pero luego empieza a describirse ya con otras cosas que pues podríamos calificar más profundas, ¿no? Empieza con la lentitud de los pasos, con la suavidad de sus manos. Dice, sabemos que era un hombre muy de izquierda, y pues muy afiliado incluso al Partido Comunista.
dice, no me gustan las instituciones, ¿no? Soy chileno. Y por supuesto, nosotros también podríamos decir, ¿qué nos define ser judíos, ser mexicanos, ser hombre, ser mujer? Son cosas que nos definen, que nos ayudan a ver quiénes somos y si analizamos qué es lo más importante para nosotros. Y quiero seguir compartiendo otros autorretratos más. Y esta vez quiero, uno de mis poemas favoritos y una de mis poetas y escritoras favoritas es de Rosario Castellanos, esta fabulosa escritora mexicana. Y este es, yo diría que mi poema favorito de ella. Y lo dividí en partes para platicarlo con ustedes. Espero que lo disfruten como lo disfruto yo. Rosario Castellanos escribe este poema largo que se llama precisamente Autorretrato. Y como les dije, lo dividí ella empieza con la apariencia. Así empieza el poema y empieza a hablar sobre la apariencia. Y dice así: yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice Rosario Castellanos que le es más útil el título de señora que el título de maestra o profesora o doctora, ¿no? Porque precisamente, y estamos ya en esta época en que estamos revaluando a la mujer, revaluando cuál es nuestro lugar en la sociedad, pero en la época en que vivía Rosario Castellanos, pues ser una señora era mucho más importante que haber tenido un título en la universidad. Entonces, decir que soy la profesora no es tan importante como decir señora, porque si no soy una señora y no me he casado, es que no tengo ningún valor. Entonces, regreso a leer la estrofa. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, le costó difícil. Parece ser que le fue difícil casarse, cosa que es cierto, no se casó tan jovencita y luego se casó y terminó divorciándose. Para alternar con los demás, que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, perdón, voy a desconectar el teléfono. Perdón. Estas son las cosas de dar la clase en casa. Pero bueno, así pues, luzco mi trofeo y repito, ¿sí? El título de señora es un trofeo. Yo soy una señora, gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Entonces aquí estamos oyendo su descripción física, ¿no? Lo primero es su título, es señora, es mujer, ¿sí? Lo segundo es su parte física. Ella dice, y me regreso, luz, así pues, perdón, porque esto fue la parte que se interrumpió con el teléfono, así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora. Gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Así es, las mujeres sufrimos de este gran problema de ser gordas o flacas. Rubia si elijo una peluca rubia o morena, según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. ¿Soy más o menos fea? Eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Vemos que allá lo que no se considera una mujer hermosa, se considera una mujer fea, básicamente. Dice, mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Weininger, que cambia la apariencia del genio. Weininger era un filósofo del finales del siglo XIX, que consideraba que la mujer no tenía inteligencia y no podía llegar a ser un genio. Solo los hombres podían llegar a ser genios, ¿no? Así que por eso lo cita.
Bueno, entonces habló primero de su apariencia. Ahora va a hablar sobre su carácter. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador. Y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. O sea, para ella, los hombres buscan mujeres diferentes, ¿no? Como ella es mediocre, pues entonces sí tiene algunos admiradores, ¿no? Y sí tiene algunos amigos, precisamente porque ella se considera mediocre, no se considera súper inteligente. Lo que está diciendo aquí es un poco decir que los hombres no les gustan las mujeres demasiado inteligentes y les gusta hablar a ellos de política y literatura. Ellos escuchan y ella, o sea, a ellos les gusta hablar y escucharse. No les interesa lo que ella tenga que decir. Eso es un poco una crítica velada dentro del poema. Ahora va a hablar sobre la amistad. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Y bueno, uno diría, ¿por qué, no? Porque las amigas realmente son como espejos, son las que nos dicen la verdad, son las que nos dicen, hijo, ya píntate el pelo, no te ves muy bien, o incluso cosas mucho más profundas, ¿no? Una amiga es la única que es capaz de decirnos que estamos actuando equivocadamente, que a lo mejor no estamos bien, y entonces a veces la amiga es como los espejos porque nos dicen la verdad. Así que ella dice, yo no tengo muchas amigas porque no me gustan los espejos, no me he visto bien, no me importa la parte física, ¿no? No soy muy hábil con la parte física, con la parte coqueta, con la parte de mi relación con los hombres. Es algo que le cuesta trabajo. Ahora va a hablar sobre la maternidad. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Así que, claro, para cualquier mujer, su maternidad es una parte esencial de sí misma, ¿no? Todas nosotras, cuando nos describimos, estoy segura que lo primero que decimos, o algo que nos define en nuestra humanidad, es que somos madres. Si no, si nos quitaran esa parte, incluso las que no son madres, es también una característica, ¿no? Entonces, su maternidad es esencial para ella. Y por supuesto, los hijos sí son los jueces más implacables, ¿no? Los jueces más duros con nosotros, y por eso a veces también son nuestros verdugos. Sin embargo, los amamos incondicionalmente. Y bueno, finalmente dice, abre sobre lo que hace y dónde vive, ¿no? Es todo un autorretrato de quién es. Si ella tuviera que dar una carta de presentación, pues estaría platicando quién es, ¿no? Y qué hace. Dice, escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, todos sabemos que vivía enfrente del bosque de Chapultepec, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Bueno, nada más me regreso un poco, ¿no? Ella se describe a sí misma hablando de, pues, quién es ella, qué hace, dónde trabaja, qué trabaja. Por supuesto, lo que la hace es no solo su maternidad, sino su ocupación, ser maestra y escribir y, por supuesto, leer.
Y ella misma dice, no, no me gusta salir, no me gusta ir al cine, no me gusta ir al teatro, me gusta leer, estar sola en mi casa. Vivo enfrente de un bosque y sin embargo nunca cruzo y nunca lo veo y nunca lo aprecio. Sin embargo, ahí vivo, ¿no? Son algunas de las cosas de las que nos está platicando de sí misma, que para ella son las cosas esenciales. Y bueno, sigamos con la parte final del poema. Habla de la felicidad, ya va a la parte más profunda. Y dice, sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se queme el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Y ese es el poema que para mí es un poema fabuloso y termina de forma fabulosa porque ella se describió absolutamente en todos sus aspectos, como, pues, como mujer, cómo hace, a qué se dedica, en qué trabaja, dónde vive y cuáles son sus características más profundas, ¿no? Es una mujer que se describe como alguien que no es feliz y alguien que no es feliz porque nunca aprendió a hacerlo, porque nunca encontró las herramientas para poder serlo, ¿no? Y bueno, por supuesto, todos lloramos cuando recibimos el recibo del impuesto predial y todas lloramos cuando se nos quema el arroz. Algo tan sencillo, tan tonto, que parecería fácil de hacer y sin embargo a muchas de nosotras nos cuesta muchísimo trabajo, pero claro, implica mucho más que el arroz quemado, ¿no? Implica el no, sobre todo para Rosario Castellanos, y si la buscáramos, si la analizáramos un poco más directamente, veríamos que para ella todo esto del quehacer femenino, del quehacer del hogar, le costaba mucho trabajo. Siempre comparo mucho tanto a Rosario Castellanos, bueno, comparo mucho a Rosario Castellanos con Sor Juana Inés de la Cruz, porque me parece que son dos mujeres que las dos tienen mucho en común y lo que las separa es justamente la época, ¿no? Si Sor Juana se hubiera vivido en el siglo XX, pues no hubiera tenido que verse obligada a casarse, perdón, sí, a casarse y por eso entrar en el convento, porque ella entra en el convento porque para ella casarse es algo peor, es un castigo peor que vivir en el convento y el convento le da la libertad de hacer lo que a ella le interesa, que es el quehacer literario, el quehacer intelectual. Era una mujer sumamente culta y sumamente preparada. Para Rosario Castellanos, aún en el siglo XX, casarse también era como un castigo, lo cual así lo describe, para ella es algo sumamente difícil. Sin embargo, ella tiene la posibilidad de desarrollarse profesionalmente como escritora, como intelectual, como maestra, cosa que fuera del convento Sor Juana no podría haberlo hecho. Y bueno, esto son los autorretratos. Me regreso con este autorretrato que me gusta mucho y con el cual me despido de la exposición de hoy, que es este selfie de, si la Mona Lisa se autorretratara, tal vez lo haría con este gesto, ¿no? El gesto que hoy en día tenemos todos. Pues ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Coméntenme, escríbanme, pónganlo en el chat que si les gustó, si les interesó, cuáles son sus impresiones, si les gustan los selfies, si los selfies les parecen algo banal o algo importante, si a través de la tecnología de hoy en día podemos expresarnos de manera tan profunda como se pueden expresar algunos poetas o algunos artistas a través de la pintura.
¿Y quiénes son ustedes? Cuéntenme, me interesa mucho saber quiénes son y escríbanme para que yo sepa quiénes se contactaron, aquellos que me conocen y que están conmigo en todas las clases. Les agradezco que me hayan acompañado y escríbanme para saber que estuvieron conmigo. Y aquellos que están por primera vez, pues les agradezco que nos hayan sintonizado en CDI de por vida. Gracias por estar con nosotros. Espero verlos próximamente, o por lo menos que ustedes me vean a mí. Y pronto, pronto va a pasar esta situación donde espero que nos reunamos en un salón, nos demos un abrazo verdadero y estemos nuevamente todos juntos. Gracias por estar conmigo. Hasta luego.